La gran pregunta es, ¿tendrá mayoría calificada o no Morena y sus partidos paleros a partir del 1 de septiembre de este año con base en los resultados de la elección de junio? Muchas encuestas dicen que es difícil que logre esta mayoría calificada. La mayoría calificada es 2/3 partes mínimo de la Cámara de Diputados para poder hacer cambios constitucionales. La verdad, las encuestas también señalan que va a tener una mayoría simple, lo que le permitirá a Morena hacer cambios a las leyes, pero no a la Constitución. Ahora, ¿le podemos creer a las encuestas con las embarradas que han dado, con las equivocaciones de cálculo? Porque hoy hacer una encuesta precisa cuesta demasiado dinero y no creo que se lo estén gastando en eso los candidatos a diputados ni Morena. Tienen otras cosas en que gastar, como repartir camisetas, cachuchas, etcétera, etcétera. A ver, Venus, ¿cuál es tu punto de vista sobre esto? Mi punto de vista, y he estado consultando muchas encuestas, he estado consultando encuestas de encuestas, la de nuestro amigo Juan Azcárraga, la que publica la Universidad de las Américas de Puebla, la que recientemente publicó El País, varias. Puedo decir que el común denominador en encuestas serias, porque debo decir también que hay números alegres de ambas partes, tanto de Morena como de la oposición, ¿no? Pero las que son serias, más ecuánimes, indican que sí va a mantener esa mayoría en la Cámara de Diputados, pero no ¿Mayoría simple o mayoría calificada? No, mayoría calificada no. Es decir, va a tener por lo menos el 51%. Eso le va a permitir pasar todo tipo de leyes ordinarias, pero como no va a lograr el número mágico de las 2/3 partes, que son 333 legisladores, no va a poder hacer ninguna reforma constitucional. Y mira, lo que quiere el presidente, y me queda clarísimo, no lo puede conseguir si no es con ciertas reformas a la Constitución. Le acaban de dar palo en la ley de hidrocarburos. Ya le dieron palo en el registro. Ya, ojo, que el juez primero en administración, en materia administrativa, ya dio otro amparo donde sí incluyó el famoso artículo 59 bis, que el juez segundo en materia administrativa no había cubierto. O sea, están decapitando esta ley de hidrocarburos por anticonstitucional. Hidrocarburos, registro de datos biométricos, también le dieron palo. Eléctrica. La reforma eléctrica también. Entonces, fíjate. Para que quede claro, no le dan para atrás a toda la ley. Le dan para atrás artículos que atentan en contra de la misma Constitución. Exacto. Que quede claro. Y eso está muy bien, Eduardo. Y demuestra que realmente los legisladores de Morena y aliados no están revisando lo que manda el presidente, lo aprueban tal cual, a unas sabiendas de que es inconstitucional y que les van a dar palo en los tribunales. Si el presidente quiere cambios en la cuestión de hidrocarburos, en la cuestión energética, en la cuestión de electricidad, en la cuestión de la democracia con el INE y reformas más profundas al Poder Judicial de la Federación, necesita a fuerza reformas constitucionales. Si el presidente quisiera transformar o desaparecer o cambiar al INE, no lo puede hacer aunque con esa mayoría aplastante que va a tener. Entonces, esto va a generar durante los últimos 3 años, yo preveo una especie de frustración porque el presidente, si bien va a estar pasando todo tipo de leyes ordinarias, no va a poder hacer esos cambios estructurales en la Constitución y va a sufrir revés tras revés en los tribunales. La pregunta realmente es, ¿qué más cambios constitucionales puede hacer si yo siento que ya hizo o trató de hacer todos los que realmente le interesaban los primeros 3 años? Bernardino, ¿no tienes toda esa idea que el presidente lanzó todo durante su época de mayoría absoluta y ya sabiendo que tal vez iba a perder la mayoría absoluta de 2/3 partes a partir de la elección? El presidente no es ningún tonto. El presidente también tiene sus encuestas. La encuesta que nosotros dimos ahí por enero, febrero, decía que 45% la gente pensaba votar por la coalición Morena PT Verde y un 44% pensaba votar por la coalición PRI-PAN-PRD. El problema es que esa coalición PRI-PAN-PRD no se da en todos los distritos.
Y el problema para la coalición Morena-PT Verde es que no se había caído la línea 12 del metro. Pero ¿realmente crees que tenga tanto más en su bolsa de cambios, mi estimado Bernardino? Uno de los tiempos que no le ha alcanzado es, por ejemplo, la reforma político-electoral. Ya se está visorando que viene una reforma político-electoral para reformar la ley general en materia de derechos electorales, la destitución. Pero será la ley, no la para Constitución. Reformar, se requiere reformar la Constitución, si no, no se van a poder reformar estas leyes. Entonces, yo creo que ese es ¿Te da tiempo? Sí, para las elecciones del 2024, sí, Eduardo, para estas elecciones. No, ya. pero ojo, estamos hablando que después de esta elección no va a tener la mayoría constitucional. No la va a tener, pero una de las grandes intenciones es esa, es decir, a lo que yo me refiero que el presidente de la República... O sea, que va a tener que negociar con la oposición, no como ahorita que dice, ni un cambio, ni una coma, ni un punto. Y ahí pasa hay que tomar en cuenta, Eduardo, que muchas veces, a pesar de que se diga que no ha tenido la mayoría, muchas de las reformas constitucionales hoy actualmente, que ya son alrededor de 50, la oposición ha votado a favor de ellas. Entonces, sí, claro, hay negociaciones, hay acuerdos, y no hay que perder de vista eso. Lo que sí es que también nos digan cómo acuerdan y cuáles son los consensos, porque ahí no hay transparencia. Es decir, ¿a qué llegaron los grupos opositores para poder ponerse de acuerdo con el que está presentando esa iniciativa? O sea, ¿cuáles fueron sus acuerdos? Eso no lo sabemos. En lo oscurito, acuerdos en lo oscurito. Eso es lo que vamos a ver. No, pues creo que es especular. Habrá que ver cómo vienen estas elecciones. Sin duda creo que se desenmascaró ya la alianza que venía existiendo durante mucho tiempo del PRI y del PAN. Vamos a ver. Como la de Morena y el Verde, porque el Verde también fue asociado del PRI y antes del PAN. El Verde siempre se ha manejado con esa bandera y la verdad es que creo que se mantienen en su agenda ecológica, entonces, pues ahí están y han sobrevivido. Pero el punto será ver cómo reacciona la ciudadanía. En las encuestas que veíamos hace unas semanas, el presidente seguía alto, pero eso no significa que la aprobación para el partido sea lo mismo. El presidente... Ya se cayó 6 puntos desde la línea 12. Sí, pero también habrá que ver cómo el partido va reaccionando y también el trabajo. Y también tiene que ver mucho los candidatos, sin duda alguna, porque también hay muchos cambios, mucha gente que se cambió de otros partidos y mucha estructura interna de Morena también ha generado división y eso va a afectar de cierta forma. Sí, claro, tienes ahí toda la razón. Mira, estoy de acuerdo con Paola en esto. Ay, por fin, Eduardo. Ven, pues como yo estoy viendo y en base a análisis y sopesar un montón de datos, me parece que Morena y aliados tendrán menos diputados de los que tienen hoy. Eso ya de suyo ya va a ser una disminución sensible. Van a tener poder, no digo que no. Pero yo veo que estos 3 años de la segunda parte del sexenio, este concepto de la 4T va a ir disminuyendo y llegará a un punto en donde lo importante no sea la 4T, sino quién es el sucesor. Y entonces, pues ahí se habrá acabado este proyecto y yo no sé qué grado de éxito vaya a alcanzar en los siguientes años, pero desde luego veo que el panorama, por lo menos en el Congreso de la Unión, no va a ser lo que el presidente hubiese querido, y eso de suyo ya es un descalabro para él, ¿no? Interesante. Bueno, vamos a ver. Todo es, como dice Paola, si es especulación, porque las encuestas han demostrado durante los últimos ya casi 15 años que fallan, y fallan fuerte. Sí. Y yo quiero recordar que en la elección de Peña Nieto, los encuestadores de Fama decían que iba a ganar él por una diferencia de entre 11 y 18 puntos. A la hora de la hora ganó por un poquito más de 6 puntos porcentuales. También quiero recordar que de 8 grandes encuestadoras en el año 2000, 7 dijeron que iba a ganar Francisco Labastida, que en la elección de 2006 las encuestas estaban divididas y todas decían que había un virtual empate entre López Obrador y Felipe Calderón. Y el hecho es de que ganó Calderón por menos de 7 décimas de un punto porcentual, ¿verdad? La robaron ahí. Yo recuerdo de alguien que cuando era de Verde no decía eso, pero en fin, la gente se acomoda según le conviene, ¿no? Pero el hecho es de que en la elección pasada, pues también las encuestas no le daban tal margen a Andrés Manuel López Obrador y ganó por un margen superior. Vamos a ver qué ocurre. La única, y no quiero decir la única encuesta, la única realidad que es cierta es la de junio, el primer domingo de junio, Venus. Yo aconsejo mucho
tanto a Morena y aliados como a la oposición que no se alegren con sus cuentas alegres, ¿no? Porque unos ya se ven aplastando y otros se ven ya recuperando el Congreso, ¿no? Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.